Buenas tardes, estimado profesor Dr. Héctor Malváez Tovar y compañeros de asignatura Técnicas de Expresión Oral y Corporal. Mi nombre es Patricia Barajas Hernández. El tema que nos ocupa es el juicio oral en México. Como antecedente tenemos que el 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de justicia penal y de seguridad pública. De aquí se desprende el hecho de que se sustituye el sistema penal inquisitivo mixto por uno de carácter acusatorio oral. Los cambios aplicados al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de tener un sistema acusatorio que se rija por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, asimismo se establece que el proceso será acusatorio y oral. El objeto del cambio es que los hechos se esclarezcan. Para tal efecto, se debe llevar a cabo mediante una investigación seria, científica y detallada la teoría del caso, procurando que el culpable no quede impune y que se lleve a cabo la reparación del daño, siempre respetando los derechos de ambas partes y procurando la solución más conveniente al conflicto penal. Las etapas que comprende el proceso penal acusatorio se establecen conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales y son los siguientes. En principio, la investigación comprende dos fases. La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Por otro lado, hay una investigación complementaria que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se ha cerrado la investigación. El otro paso sería la intermedia y de preparación del juicio. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio y por otra parte el juicio oral, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. Esta etapa concluye cuando, una vez transcurrida la audiencia, el juez de control emite el auto de apertura a juicio oral, dando por admitida la acusación del agente del Ministerio Público. La etapa intermedia ofrece la opción de acceder a los medios alternativos de solución de controversias, considerando que el objeto del proceso no es la obtención de una verdad histórica, una justicia absoluta, y la función de la pena no es exclusivamente retributiva, sino que prevalece el interés de resolver el conflicto social generado por la comisión de un delito. Estos medios alternativos de solución de controversias se refieren al procedimiento no jurisdiccional al cual pueden recurrir las partes en busca de una solución acordada para poner fin a su controversia, mediante la utilización de técnicas o instrumentos específicos aplicados por especialistas. Es procedente hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio oral. Nos enfocaremos en esta etapa del juicio oral, la cual se lleva a cabo a partir de la etapa intermedia. Comienza con un escrito de acusación. Las partes procesales, juez de control, el agente del Ministerio Público, el acusado, su defensor y la víctima, si lo desea, deberán reunirse en un solo lugar para llevar a cabo la audiencia respectiva. Se debe contar con los principios de inmediación, publicidad, contradicción y continuidad en este proceso. La audiencia será dirigida por el juez de control y se desarrollará oralmente, donde cada parte llevará a cabo su exposición sintética de su medio de prueba. Esta etapa es de preparación a juicio oral y es donde se lleva a cabo la depuración de los medios de prueba. El juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido declaradas nulas y aquellas que hayan sido obtenidas con inobservancia de derechos humanos y garantías fundamentales. Este pacto o acuerdo entre la víctima o ofendido y el imputado tiene como fin brindar que la solución del conflicto, pudiendo ser una de las siguientes opciones: la reparación, la restitución o el resarcimiento del daño o perjuicios ocasionados por el delito. Es a esta parte donde los medios de comunicación y ciertos políticos han establecido el nombre de la puerta giratoria, en descalificación al sistema penal acusatorio, donde se culpa al sistema del crecimiento de la delincuencia o bien de la impunidad en nuestro país. Aquí es donde nos preguntamos, ¿el juicio oral es creador de más delincuentes o fomenta la impunidad? Se parte de tres premisas. El imputado, de haber cometido un hecho que la ley señala como delito, no tiene por qué ser privado de su libertad mientras no haya sido juzgado o encontrado culpable. Por esta razón es que no tiene por qué ser detenido por el juez y enviado a prisión mientras dura su juicio. Únicamente se priva de su libertad si el delito que se le imputa es de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 constitucional, o por petición fundada o motivada del Ministerio Público en la que solicite prisión preventiva justificada por existir peligro de fuga, peligro para la víctima o para los testigos, o peligro para la investigación, en cuyo caso se podrá dictar de manera excepcional y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, una prisión preventiva justificada.
En segundo lugar, porque los órganos encargados de investigar los delitos y capturar a los delincuentes hayan cometido violaciones a los derechos humanos al llevar a cabo la detención o reunir las pruebas para sustentar la acusación, toda vez que el sistema protege los derechos humanos, siendo el segundo de los derechos humanos más valioso, después del derecho a la vida, el derecho a la libertad, por lo que cualquier detención que no se verifique conforme a los supuestos que están permitidos en la ley es violatoria de los derechos humanos. Las pruebas obtenidas con violación a los derechos humanos son pruebas ilícitas y deben ser excluidas como si no existieran. Ejemplo, un cateo ilegal, ingreso ilegal a un domicilio, etc., así como cualquier otra prueba que se derive de dicha violación a los derechos humanos. Si no se encontró ninguno de los tres supuestos y el caso continúa, el juez de control emite un auto de apertura a juicio oral, dando por admitida la acusación del agente del Ministerio Público. La etapa de juicio oral es la parte donde el proceso culmina. El objeto de esta etapa es desahogar las pruebas tanto de cargo como de descargo, así como la valoración de los hechos, dando la oportunidad de interrogar y contrainterrogar. Los alegatos de apertura. El juez otorga la palabra a las partes procesales, dando inicio a la Fiscalía, del Ministerio Público, quien es representante del Estado y es quien expone un resumen estableciendo qué hechos ocurrieron, en qué norma jurídico-penal encuadran los hechos y cuál es la consecuencia jurídico-penal de esa conducta. Posterior, si se constituyó como coadyuvante y así lo desea, se manifiesta la víctima o ofendido, ya sea por sí o por medio de su asesor jurídico, y al final lo hará la defensa. El desahogo de los medios de prueba. La audiencia del juicio oral se lleva a cabo en forma secuencial, por lo que posterior a los alegatos de apertura, las partes procesales presentan sus medios de prueba. En esta etapa, la prueba presentada y o testimonios están sujetos a interrogatorio y contrainterrogatorio secuencialmente. Concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusado coadyuvante si lo hubiere y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Seguidamente se otorga al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de réplica. Para cerrar la audiencia del juicio oral, por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate. El desahogo de los medios de prueba. La audiencia de juicio oral se lleva a cabo en forma secuencial, por lo que posterior a los alegatos de apertura, las partes procesales presentan sus medios de prueba. En esta etapa, la prueba presentada y o los testimonios están sujetos a interrogatorio y contrainterrogatorio secuencialmente. Concluida la recepción de pruebas, el juez presidente otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusado coadyuvante si lo hubiera y al defensor para que exponga sus alegatos de clausura. Seguidamente se otorga al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de réplica para cerrar la audiencia de juicio oral. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo conveniente. A continuación, se declara cerrado el debate. La audiencia de juicio oral se lleva a cabo de forma pública y con la reunión de todas las partes procesadas. Y como ya se mencionó, todos los medios que se aporten como prueba están sujetos a cuestionamiento. Cabe mencionar que toda información obtenida por este medio debe ser legal, útil y confiable y recibirse en el menor tiempo posible. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 372, establece que el interrogatorio como parte del proceso está sujeto a reglas claras plasmadas en el ordenamiento secundario. Del mismo modo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 373, establece las reglas para formular preguntas de acuerdo con lo siguiente. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o relevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Cuando se presenta esta situación, se pone una objeción seguida del tipo de pregunta, como se mencionó anteriormente. El alegato final. Continuando con el mismo orden establecido para manifestarse los sujetos procesales, manifestarán sus alegatos o conclusiones, la sentencia. En esta etapa concluye el juicio. Una vez dados los alegatos finales, el tribunal oral deliberará en privado. Ahora el juez que preside dirá el derecho, cuyo contenido deberá pegarse a lo que establece la ley y solo se podrá decir en uno de los dos sentidos. La sentencia absolutoria se entenderá como pronunciamiento de la no culpabilidad del imputado o la sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad. Bajo el sistema adversarial y oral, cuando se condene a pagar una multa, la sentencia fijará también el plazo dentro del cual deberá ser pagada. Concluimos con esto que es observable que la sociedad y la forma de interactuar
va cambiando constantemente. Esos cambios tienen justas implicaciones para la creación y ajuste de las leyes y reglamentaciones que cumplan con el objetivo de dar acceso a un sistema de impartición de justicia justo y equilibrado para que las personas tengan acceso oportuno e inmediato que satisfaga las necesidades de seguridad y acceso a una justicia eficaz cuando se encuentran en los supuestos de comisión de un delito, brindando así la certeza de que si a un individuo a quien esté acusado de cometer algún delito, se le otorguen las debidas garantías de que sus derechos humanos no serán violados y que en caso de un juicio, este se llevará a cabo en el marco de la legalidad que corresponda y que se accederá a una justicia equilibrada y justa. Eso es todo por mi parte y agradezco su atención.